mucha gente que está tratando de entrar con problemas en el internet. No solo los problemas son en Caracas, pero creo que podemos comenzar, ¿verdad, Ani? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos la receptividad de este evento. Bueno, cuando estamos en un acto como este, definitivamente, a pesar de tanta tecnología, es muy difícil tratar de identificar a personas, a personalidades. La gente se lo vea con la computadora del hijo, etcétera. Por lo tanto, rogamos la indulgencia. Si en algún momento determinado nos saludamos a alguien, vamos a tratar dentro de las 300 personas que hay, poder ir viendo algunas de las personalidades. Sean todos bienvenidos. Como saben, esta es una actividad que se enmarca dentro de la exposición que hemos realizado con el Museo de Coral Gables, Los Visados para la Libertad, y en momentos que se conmemoraban los 90 años de la Asociación Israelita Venezuela, ente que agrupa a los judíos sefaradíes que hacen vida en Venezuela. Sin embargo, es importante destacar que hubo comunidades judías en Venezuela por más de 150 años y que la labor de los judíos desde la época de la colonia y la independencia de Venezuela es notable y está documentada. La exposición ha sido realmente un éxito y tenemos el compromiso del Centro Sefarad Israel, del gobierno de España, a través de las distintas embajadas, de poder seguir dándole vuelta a la misma. Hemos innovado con un formato muy interesante y en un paseo virtual que dura aproximadamente 12 minutos, en el que se logra resumir una historia maravillosa. Quisiéramos reconocer especialmente a Ricardo Álamo, un actor internacional y ahora productor, por habernos hecho posible esa aventura con una ejecución impecable. Asimismo, a la abogada y también artista internacional Ana Karina Manco, quien desde el primer momento no dudó en poner su talento para hacer imagen del proyecto. La expo está en las redes sociales, en la página del Museo de Coral Gables, del Museo Sefaradí de Caracas, del Espacio Ana Frank también. Esta actividad de hoy ha sido posible gracias a Espacio Ana Frank, una institución que está dedicada a promover la práctica de la coexistencia entre distintos grupos sociales, sin distingo de credo, raza, educación o posición económica, cultivando principios como la convivencia, el respeto al diferente y la valentía moral. Gracias a ese valioso equipo de Espacio Ana Frank y de sus voluntarios, quienes trabajan sin descanso y de manera impecable, hemos podido sacar adelante esta actividad. Un especial reconocimiento a Ilana Becker, quien siempre está dispuesta a colaborar. Con todo, ella es un motor incansable. Para ella, la palabra no puedo existe. Ilana, muchísimas gracias. Queremos destacar la presencia de representantes de distintas instituciones comunitarias y judías alrededor del mundo, y no judías también, en Venezuela, la Asociación Israelita de Venezuela, la CAIF, Yad Vashem, Bnei Brit, la Unión Israelita de Caracas, el Museo Sefaradí de Caracas, Morri de Curiel, a las autoridades del Museo de Coral Gables. Saludamos a los embajadores de Rumania acreditados en Venezuela y de Italia, a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y en los Estados Unidos, al embajador Juan José Huitrago, actual cónsul de España en Caracas y miembro de la Embajada de España en Venezuela, a Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarat Israel, a Gabriel Cremades, cónsul general de España en Miami, a Edgar Benaín, presidente de la Asociación Israelita de Venezuela, a don David Obadía, como representante de la Federación de Comunidades Judías de España, al Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas, al señor Vladimir Skora, miembro de la Asociación Checa y representante de ella, al Museo del Holocausto de Buenos Aires, a Isaac Kerub, expresidente de la Federación de Comunidades Judías de Venezuela y actualmente presidente de la Fundación Patrimonio Sefaradí. Saludamos a doña Mayra Capriles. Gracias a su generosidad estamos pudiendo conseguir difundir mucho de los temas sefaradíes en el mundo, destacando que esto le viene de familia. Su padre, cuando fue dueño de medios de comunicación en Venezuela, siempre estuvo del lado de la comunidad judía, sin renunciar ni olvidar nunca las raíces judíos sefaradíes. Saludamos a los periodistas y comunicadores de distintos medios de comunicación en el mundo, destacando muy especialmente a los representantes de CNN que están aquí, a don Isaac Ben Abraham, director del Instituto Moisés de León, y finalmente a Juan Carlos Zambriz, Ángela Zambriz y a Eva Leitman Borer de Benatar, quienes van a participar. Doy la palabra a Ani antes de dar una pequeña introducción. O primero vamos a que ella lea directamente un pequeño resumen del currículo de cada uno de ellos y yo vuelvo a hablar un poquito de la historia. Adelante, Ani. No se escucha. ¿Ahora? Correcto. Muchas gracias, David. La verdad es que
a mí me corresponde presentar a cada uno de los expositores. Para ello, y con la finalidad de optimizar el uso del tiempo disponible, voy a hacer una muy breve referencia a lo que ha sido la trayectoria profesional de cada uno de ellos. De más está decir lo difícil que resultó hacer este resumen, ya que todos exhiben un amplio currículum vitae, el cual, por cierto, se encuentra disponible en las redes sociales para quienes desean obtener más información. Sin embargo, es importante resaltar que cada uno de ellos ha podido destacar de manera notable en el ejercicio de sus funciones, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Adicionalmente, todos, sin excepción, han sido factores clave en la difusión de información vinculada con el Holocausto, los derechos humanos, la valentía moral y el respeto a la vida. Con estas breves palabras voy a dar inicio a un breve resumen de cada uno de nuestros expositores. Y comienzo con Milos Alcalay. Milos Alcalay es abogado con una amplia trayectoria en el mundo de las relaciones exteriores y la diplomacia. En este sentido, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, en distintas embajadas del país en el extranjero, así como en organismos internacionales, ejerciendo cargos de alto nivel y responsabilidad. Es miembro del Instituto Cultural Venezolano Israelí y presidente del espacio Ana Frank. Por su parte, Juan Carlos Sanz Briz tiene un título en Administración de Empresas otorgado por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido su carrera profesional en el área financiera, con énfasis en el sector bancario y de inversiones. Frecuentemente dicta charlas a estudiantes en colegios universitarios, en colegios y universidades, tanto en España como en el exterior, sobre el Holocausto y aquellos que salvaron vidas durante este genocidio. Finalmente, Miguel de Lucas es abogado y diplomático de carrera desde 1993. Durante su trayectoria ha desempeñado distintos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en embajadas de España en el extranjero, así como en la presidencia de gobierno. En el año 2007 comenzó a trabajar en el Centro Sefarat Israel, que es una institución que promueve las relaciones entre España y el mundo judío. Actualmente es el director de este centro, es decir, el Centro Sefarat Israel, y además es jefe de la delegación española ante la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Con estas breves palabras finalizo con lo que es la presentación de nuestros grandes expositores. Gracias, Ani. Acusamos la presencia también de Moisés Elbaz, presidente de la Comunidad Judía de Málaga. Bueno, la historia del Holocausto no es solo la de verdugos y víctimas. Hubo también quienes no quisieron ser espectadores pasivos de la tragedia y, sintiéndose interpelados por su conciencia, decidieron actuar e implicarse. Entre ellos están los héroes que arriesgaron su vida, quienes aprovecharon el margen de la influencia que les permitía su posición o profesión y cargo para proteger y auxiliar a los judíos que posiblemente iban al exterminio en Europa. Nos referimos a los diplomáticos españoles, quienes fueron determinantes en una labor que la humanidad no puede darse el lujo de dejar de agradecerles. El Holocausto fue posible no solo por los criminales, sino por aquellos que se hicieron de lado y no actuaron. Ángel Sambriz no fue el único diplomático español que ayudó a salvar vidas en la Shoah. Seguramente Miguel de Lucas hará referencia al resto de aquellos diplomáticos. Sin embargo, hoy rendimos un directo homenaje al Ángel de Budapest, representado en este evento por sus hijos Ángela y Juan Carlos. La historia de Ángel Sambriz es sumamente apasionante. Lo que hemos tenido la posibilidad no solo de ver la película, sino de leer y de hablar con su familia, entendemos la grandeza representada en su persona. Ángel Sambriz llegó a Budapest con 32 años, una hija y con una esposa embarazada. Se jugaba su vida, la vida de su familia y su carrera. Con el ingenio, el coraje y la voluntad logró salvar más de 5.000 personas, cuyos descendientes hoy pueden estar aproximadamente alrededor de 50.000. Hoy escucharemos a una de ellas, a Eva Leitman-Borer de Benatar. Ángel Sambriz no hablaba mucho del tema. Él no pensaba que esto se señalara como una hazaña, simplemente era un deber.
Él fue, para mí, una víctima más de la Shoah. Luego de la guerra, en su posterior carrera diplomática, siempre que llegaba a un destino, hacía contacto con las comunidades judías. Y esta relación y este cariño con nuestras comunidades ha sido trasladado a sus familiares, a sus hijos. Quiero en este momento destacar que en el año de 1966 el Estado de Israel le concede el título más importante, ¿okay? El de justo entre las naciones. En ese momento él no pudo recibirla, sin embargo, 25 años más tarde, su familia la recibieron. En este momento quiero darle la palabra al cónsul de España en Miami, Gabriel Cremades, quien ha estado involucrado en este proyecto y al igual como todos los cónsules de España en esta pandemia, están del lado del tema humanitario y han colaborado sumamente para aliviar a aquellas personas que necesitan siempre tenerlos de su lado. Adelante, Gabriel Cremades. Sí, buenas tardes. ¿Se me oye? Correcto. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, David. Y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es para mí un honor inmenso poder participar en este evento como representante del Consulado de España en Miami. Quiero mandar un afectuoso saludo especialmente a la comunidad sefardí de Venezuela, en la que estamos viendo en los últimos tiempos que cada vez está más presente en la Florida. Cada vez recibimos en el consulado más ciudadanos de la comunidad sefardí venezolana que han adquirido o están adquiriendo la nacionalidad española a través de la ley que así lo habilita. Estamos muy satisfechos por eso y es un gran honor recibirlos en nuestra casa, en el consulado de Miami, que es la suya y la de todos. Quiero también mandar un saludo a los organizadores de este evento y de la exposición, al Espacio Anne Frank, al Museo Coral Gables, al Centro Sefaradí Israel, a la Unión Sefaradí Mundial, al Museo Sefaradí de Caracas, a Yad Vashem, a la CNN y al resto de instituciones participantes, sin cuyo esfuerzo no hubiera sido posible organizar este tipo de actividad. También quiero saludar al embajador Buitrago, al que me une una larga amistad, al embajador Milos Alcalay, por supuesto también a Miguel de Lucas, al que conocí ya hace muchos años en Belgrado, cuando él comenzaba con estos temas en Casa Sefarad, que nos visitó y al que tuvimos la ocasión de encontrarnos con una pequeña y entrañable comunidad de judíos sefardíes en Belgrado, que todavía conservaban muchas tradiciones, conservaban la lengua y conservaban canciones y nanas que tuvimos la ocasión de publicar con el apoyo de la embajada. Realmente fue un recuerdo inolvidable para todos poder encontrarnos con ellos allí en la ciudad de Belgrado. Y por supuesto es para mí un honor saludar a los familiares de Ángel Sambriz, a sus hijos Ángela y Juan Carlos. Es realmente un honor poder estar con ellos compartiendo este momento ahora mismo. La exposición Visados para la Libertad, que como decía David, hemos tenido la oportunidad de disfrutar en Belgrado en su formato físico, perdón, en Miami en su formato físico, es una exposición organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y por Casa Sefarad y que, como digo, tuvimos la ocasión de ver en el Museo Coral Gables, muy cerquita de nuestras oficinas. Es una exposición sencilla, didáctica, pero muy completa, realmente con unos materiales que nos hacen darnos una idea muy acertada de lo que ocurrió en aquellos años. En realidad, la exposición lo que consigue es transportarnos a aquellos años de horror y a la gesta de un puñado de diplomáticos españoles, entre los que destaca sin duda Ángel Sambriz, quienes arriesgando, como decía antes David, sus propias vidas y la de sus familias, dieron un ejemplo de humanidad, un ejemplo de entrega y de coraje para salvar la vida de miles de judíos, proporcionándoles documentación con las que poder huir de la persecución en países como Hungría, Grecia, Rumanía o Francia. Sin duda, ellos seguirán siendo un ejemplo para todos y para las generaciones venideras. Y con humildad y profundo respeto hacia ellos, me uno a este sentido homenaje hacia sus figuras. Muchas gracias y que disfruten de este evento. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Ahorita vamos a darle la palabra al doctor Milos Alcalay, no sin antes saludar
a nuestra representante que viene de la Unión Sefardí Mundial, que es Anat Levi Kaplan. Aló, sí, muchas gracias, Ani, muchas gracias, David, muchas gracias a todos. Para mí es un inmenso honor transmitirles el saludo del espacio Ana Frank, que como bien decía mi querido amigo Vitán, está desde su nacimiento basado en dos pilares. El primero, el que destacaba, toda la proyección de los valores de la coexistencia, de la tolerancia, del respeto a la dignidad humana y a la verdad. Pero además hay un elemento fundamental que todos los años, a pesar de que es una denuncia global dentro del planeta, de lo que estamos viviendo, no nos olvidamos de recordar, de tener en la memoria todo el desastre, toda la tragedia de lo que ha sido la Shoah. Y por eso es que al recordar a ese gran testimonio del diplomático Ángel Sanz Briz, él tiene esos dos elementos. El primero, la valentía moral de haberse enfrentado en momentos sumamente difíciles en la Hungría dominada por los nazis, en donde tiene, inclusive lo vemos en la película, enfrentamientos con nada menos que con Eichmann, pero al mismo tiempo esa acción que promovió no solamente el testimonio de España, sino también el luchar con otros diplomáticos como Raúl Wallenberg, que lo vemos en la película, el nuncio y pocos diplomáticos, pero que también se abocaron a salvar en alguna medida algunos de los que iban a perecer en los campos de exterminio, que estaremos siempre eternamente gratos por ese testimonio. Esa solidaridad humana, como bien señalaba David Vitán, también lo dieron otros diplomáticos españoles que veremos más adelante, Roldán, Gasset, Radigales, Palencia, Vidal, en París, en Berlín, en Sofía, en Belgrado, en Bucarest. Y eso es lo que demuestra, a pesar del testimonio extraordinario, que no se le niega, sino se resalta, hay también una vigencia de la España por recordar a los españoles, a los sefardíes, a los judíos españoles, a los ladinos, que habían tenido muchas heridas en el pasado al ser expulsados hace 500 años. Y en el siglo XIX comienzan a hacer una especie de filosefardismo, filojudaísmo, en aquellos que descubren una España fuera de su frontera. Esa misma España que refería el cónsul Cremades en Belgrado, pero que se repetía también en Istambul, que se repetía en Bucarest, que se repetía en Sofía, en donde había una cultura, había un mundo español congelado hace 500 años, que cantaba música sefardíes, hablaba un idioma tal como se hablaba hace 500 años, que recordaba siempre con amor lo que había sido sefarad. De manera que yo creo que también es una historia de amor, es una historia de reencuentro entre la España, que encuentra de nuevo a sus hijos pródigos, los sefardíes, y los protege, pero va más allá de los sefardíes, porque cuando uno ve el testimonio de estos diplomáticos como Ángel Sanz Briz, en Hungría no había una comunidad sefardí importante, había una comunidad judía importante, y esa visión de solidaridad, de valentía moral se extiende a todos los judíos, sin excepción, dándoles pasaportes, lo que él interpretaba dentro de la legislación como la posibilidad de apoyar a los judeos españoles. Y ese es uno de esos grandes méritos. Esa historia del reencuentro se vuelve a dar hoy, y lo recordaba también Gabriel Cremades, nuestro querido cónsul, en donde países en donde hemos sufrido situaciones dictatoriales, por supuesto jamás como la de la Alemania nazi, pero que hemos visto la imposibilidad de que los pasaportes venezolanos se entreguen, y los sefardíes venezolanos han tenido el calor y la solidaridad, y yo quiero destacar aquí, decía nuestro querido David, la posible presencia de Isaac Kerub, que junto con el trabajo, el testimonio, ha permitido volver a recuperar con Ruiz Gallardón y tantos otros españoles esa historia de amor entre Sefarad y España. Hoy en día esta reunificación hacia los principios y valores vuelve a testimoniar aún más, con mayor fuerza,
lo que hizo este gran hombre justo entre las naciones, Ángel Sanz-Brice, y que tenemos la gran suerte de tener a sus hijos, de tener con nosotros a Ángela, de tener con nosotros a Juan Carlos, para testimoniarle nuestro agradecimiento, nuestra admiración y nuestro profundo afecto. Finalmente, como este es un trabajo que va más allá de nuestras fronteras, ya lo decía muy bien también David, quisiéramos destacar ese papel de los diplomáticos que siguen apoyándonos. Nosotros, por supuesto, España, en primer lugar en esta manifestación, pero también hoy no voy a mencionar nombres porque seguramente dejaré fuera, pero cómo no mencionar aquí en Venezuela los esfuerzos de diplomáticos como los de Italia, los de Francia, los de Holanda, los de Suiza, Alemania, la República Checa, Rumania, que apoyan no solamente con su presencia en este acto, sino en muchos otros actos que nos permiten llevar adelante esos dos pilares. La búsqueda de proyectar a nivel mundial la coexistencia y segundo, el no olvidar los efectos dramáticos que la Shoah se produjo y que no podemos sino testimoniar nuestro reconocimiento a hombres tan extraordinarios como el embajador Sanz-Brice, a quien hoy testimoniamos y que está en la película, en esa extraordinaria película hecha por España. Gracias. Gracias, Milo, muy amable. Ya vamos a entrar ahora, vamos a darle la palabra a Miguel y ya Miguel empieza ese intercambio de ideas. Quisiera antes también saludar la presencia de nuestro amigo periodista, muy amigo de todos nosotros, José Levi, que hace una gran labor para CNN en Medio Oriente, también con el Vaticano, un hombre de bien que conoce muy bien esta historia. Así que vamos a darle entonces la palabra de una vez a Miguel para entrar en materia. Después de que ellos terminen, ya la gente puede ir mandando sus preguntas para no alargar mucho este Zoom, que finalizará con la intervención de algunas pocas personas, y preguntas que queden en el aire las vamos a ir enviando por correo más adelante. Adelante, Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los organizadores, participantes que tú ya, David, has mencionado, pero una especial atención al espacio Ana Frank, al Museo Sefardí de Caracas, al Museo Coral Gables, a mis compañeros diplomáticos, a Gabriel Cremades, que efectivamente esta carrera es maravillosa. Nos conocimos hace 10 años en Belgrado y ahora nos reencontramos, aunque sea virtualmente, en Miami. A Juan José Buitrago, cónsul en Caracas, con el que tengo también gran amistad. Pero sobre todo yo quiero hablarles de las personas que para mí han sido los interlocutores en la preparación de este evento y en la preparación también de la exposición, que han sido Mercedes Jayón, Mayra Capriles, que ha estado siempre, como muy bien ha dicho David, con nosotros, y sobre todo al propio David Vitán, ¿no? Que para el que no tengo más que palabras de agradecimiento, de reconocimiento y de profunda amistad, ¿no? Dicho eso, a mí ya me han presentado, soy el director general del Centro Sefarad de Israel en Madrid, que es una institución de España, del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, para promover las relaciones entre España y el mundo judío. Pero también tengo el honor de ser el jefe de la delegación de España ante la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que es el organismo internacional que tiene este mandato, conseguir que el Holocausto no sea un recuerdo histórico, sino una realidad viva de la que extraer una profunda enseñanza. Nosotros, además, en el Centro Sefarad somos un poco una de las instituciones principales de referencia a la memoria del Holocausto en España. Tenemos una red de más de 1000 profesores que han recibido formación nuestra y de un aliado de lujo, un amigo extraordinario que nos acompaña en esta tarea, que no es otro que la institución Yad Vashem de Jerusalén. Y cuando hablamos del Holocausto y España, hay un vínculo muy intenso, especialmente en la labor de un grupo de diplomáticos que simplemente tomaron una decisión, que fue no pasar de largo frente al sufrimiento humano, dar un paso adelante y comprometerse en sus principios de humanidad por encima de lo que es propiamente el principio de legalidad. Voy a intentar muy resumidamente decir quiénes eran y dónde actuaron. Antes que nada, hay que aclarar que la Segunda Guerra Mundial tiene lugar cuando en España, unos meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, había acabado una guerra civil de la que surgió un régimen, que es el régimen de la dictadura del general Franco, que era filogermánico. Era una especie de aliado sin serlo, pero tenía todas sus simpatías, miraban hacia el eje, o sea, hacia Alemania e Italia, con lo cual tenía un vínculo intenso con este régimen, ¿no?
debo decir además que son 18 miembros del Servicio Exterior de España los que dan ese paso adelante y que además yo tengo el honor de no haber conocido a ninguno de ellos personalmente, pero sí a sus familias y a muchas de las personas que ellos salvaron. Y eso para mí es un verdadero privilegio. Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores de España efectivamente desarrolló esta exposición Visados para la Libertad junto con el Centro Sefarad de Israel, que fue comisariada por Alejandro Ober y por Jessica San Román en el año 2005. Cuando yo cuento la historia de estos diplomáticos, intento hacerlo de una manera muy resumida, como muy telemática, para entender rápidamente quiénes son. Yo voy a hacer una visión rápida general e inmediatamente entraremos en un diálogo con Ángela y con Juan Carlos para ir dirigidos ya a la figura probablemente la más emblemática de esta historia, que es la del embajador Ángel Sanbrid. Entonces, el método que utilizo son preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que normalmente se plantea es ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran estos salvadores? Pues eran miembros del Servicio Exterior de España, como decía, la mayoría de ellos diplomáticos de carrera, embajadores, cónsules, consejeros de embajada, pero también, muy importante, tuvieron el apoyo del personal administrativo español o local. O sea, cuando un diplomático trabaja, normalmente tiene un equipo detrás y el personal administrativo de las embajadas tuvo un papel. Y algunos de estos personajes, de estos empleados de la Embajada de España localmente, eran judíos, además. O sea, que no solo dentro de esa labor salvadora de España había judíos que salvaron a otros judíos. ¿Dónde actuaron? Pues actuaron en varios países, y voy a citar los países y las ciudades. En Francia actuaron en París, en Burdeos, en Vichy, en Saint-Étienne y en Niza. En Alemania, en Berlín. En Italia, en Milán. En Hungría, en Budapest. En Grecia, en Atenas y en Salónica. En Bulgaria, en Sofía. Y en Rumanía, en Bucarest. ¿Estaban coordinados entre ellos en algo así como una red salvadora de diplomáticos españoles? En absoluto. No existía ninguna red y cada uno actuó por su cuenta conforme a los dictados de su conciencia, de su imaginación y de su creatividad. No estaban coordinados entre ellos. Sí es cierto, como ha dicho el embajador Alcalay, que algunos de ellos establecieron vínculos con otros diplomáticos en el país en el que estaban destinados, principalmente Sanbrid, como luego veremos, con Raúl Wallenberg y otros diplomáticos de países neutrales. ¿El gobierno español era consciente de que se estaba llevando a cabo esta labor salvadora? La respuesta es sí. Todos estos diplomáticos eran funcionarios disciplinados e informaban a su gobierno de sus actividades. Luego, la realidad es que sí, Madrid conocía las actividades que se estaban llevando a cabo. ¿Hubo alguna respuesta o algún apoyo por parte del gobierno de España a estas iniciativas personales de los diplomáticos? La respuesta es sencillamente no. Aunque hay casos muy específicos, no todos son iguales, pero si tenemos que crear un marco general, podría ser este. El diplomático español conseguía dar protección diplomática o consular a un grupo de judíos, pero recibía inmediatamente un mensaje de las autoridades locales, alemanas o bien de regímenes fascistas filoalemanes, en el lugar donde estaban destinados, donde les decían, si usted quiere proteger a estos judíos, lléveselos de aquí. No queremos judíos en este país, con lo cual lléveselos a España. Este mensaje era inmediatamente enviado a Madrid, a la capital, a su gobierno, y la respuesta de Madrid era una, el silencio administrativo. Madrid no hizo nada por salvar a estos judíos. Fueron ellos mismos, los diplomáticos, los que tuvieron que inventar la manera de conseguir proteger y salvar la vida de los judíos. ¿Existía algún marco legal para esta labor salvadora? No específicamente. Existía un Real Decreto de 1924 que concedía la posibilidad de la nacionalidad a los sefardíes, pero en los años 40 ese decreto ya no era legal, con lo cual un marco jurídico como tal no existía. Es todo pura imaginación y creatividad de los diplomáticos. ¿Protegieron únicamente a los sefardíes o ampliaron ese espectro de protección a otros judíos? La respuesta es que sí. No solo ampliaron a otros judíos, es que la inmensa mayoría de los salvados no eran sefardíes, eran askenazíes. En Budapest, por ejemplo, en el caso de Ángel Sanbrid, había un pequeñísimo grupo de sefardíes. La inmensa mayoría, más del 90%, eran askenazíes. Y podemos decir lo mismo de casi todos, salvo los de la zona de Grecia y Bulgaria, que esos sí eran sefardíes. Pero la zona de Alemania, Francia, Italia y también Hungría, por supuesto, la inmensa mayoría eran askenazíes. ¿Por qué lo hicieron? Muy difícil de saber, porque la inmensa mayoría de estos diplomáticos hablaron muy poco o nada de su labor salvadora. Pero yo creo que la clave son sus creencias personales, su conciencia, su educación, los valores que habían heredado de sus padres
y que les hicieron simplemente no ser indiferentes, como decía al principio, ante el sufrimiento humano. ¿Recibieron algún reconocimiento después de la Guerra Mundial sobre su labor salvadora? Y aquí hay que analizar una cosa que es la actitud del régimen de Franco hacia esta labor salvadora de los diplomáticos. Franco, que era un aliado natural del eje Alemania-Italia, en un momento dado se da cuenta que este eje va a perder la guerra e intenta encontrar argumentos para seducir a los aliados del otro bando, para decir yo he hecho algo con lo que puedo ganarme vuestro afecto o vuestra simpatía. Y lo que hizo es sencillamente utilizar esta labor salvadora individual y aislada de los diplomáticos e intentar pasar un mensaje de que el régimen de Franco había urdido una alianza internacional de estos diplomáticos para salvar a los judíos, lo cual es sencillamente falso. Estos diplomáticos aceptaron este argumento porque eran gente disciplinada y un funcionario, los que estamos al servicio de un sistema diplomático, sabemos que no hacemos nada por vanidad propia, todo es para la vanidad o para el prestigio o el orgullo del Estado para el que trabajamos, ¿no? Ellos aceptaron este argumento, ¿no? Pero podemos decir que gracias a esa labor salvadora, insisto, secuestrada en parte por el régimen de Franco, 8.000 judíos salvaron la vida, de los cuales exponencialmente podemos contar ahora el número de descendientes de personas que están vivas y disfrutan de su libertad gracias a la labor salvadora de estos diplomáticos españoles. Acabo este argumento con un dato, que es, tenemos a Ángel Sanz, que es la estrella principal, que salvó a 5.000 judíos, perfecto, pero tenemos también al matrimonio Ruiz-Schrader, que estaba en Berlín y salvó a 3 judíos. Y con que hubieran salvado a un solo judío sería suficiente para estar en esta exposición, Visados para la Libertad, y para ser reconocidos, porque citando al Talmud, quien salva una vida, salva la humanidad entera. Y es más que suficiente una vida para ser reconocido por ella, ¿no? Bien, pues esta es un poco la introducción general y ahora nos centramos en el personaje de Ángel Sanz. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a Juan Carlos y Ángela. Yo he tenido este diálogo con ellos muchas veces, pero con ellos por separado. Nunca lo hemos hecho a 3 bandas. Pero bueno, queridos Ángela y Juan Carlos, yo os voy lanzando preguntas y vosotros respondéis y lo hacemos como lo hacemos siempre, con la mayor espontaneidad y con la mayor sinceridad que podamos. Entonces, lo primero que se me ocurriría de preguntaros es ¿quién era vuestro padre? La persona, el ser humano y sobre todo si él tenía ya algún contacto previo con el mundo judío y con el mundo del nazismo antes de llegar a Budapest. Esa pregunta, pero antes de nada queremos dar las gracias de todo corazón, en nombre de toda la familia, por este homenaje tan bonito que estáis organizando sobre nuestro padre. Muchas gracias, estamos muy impresionados de la cantidad de gente que se ha apuntado, que lo está viendo y bueno, pues muchas gracias a todos los organizadores y a todas las personas que nos están oyendo. Bueno, pues mi padre tuvo, como todos los españoles, poquísimo contacto con judíos durante su vida, hasta que ingresó en la carrera diplomática, donde le destinaron al Cairo, en España, como todo el mundo sabe, pues a raíz del edicto de Granada en 1492, pues había muy pocos judíos que vivían porque fueron expulsados. Hasta más adelante que permitieron que volvieran, pero había muy pocos. Entonces, mi padre verdaderamente, durante su época de juventud, pues no había conocido a judíos. Eso sí, cuando fue destinado a Egipto, en el Cairo, en Alejandría, sí entró en contacto con sefardíes que vivían ahí. Y entonces, bueno, pues empezó a tener una magnífica relación con ellos. Y ahí fue cuando verdaderamente les conoció, ¿no? Muy bien. Y podemos hablar un poco de lo que es la labor salvadora, lo que es el meollo de la cuestión. ¿Cómo organizó él? ¿Cómo fue su agenda de contactos? Porque básicamente fueron contactos suyos con las autoridades húngaras y con las autoridades alemanas. ¿Y qué consiguió de ellos? Y cómo de alguna manera exprimió, optimizó lo que había conseguido de ellos para llevar a cabo esa labor salvadora. Pues mira, buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Te contesto yo. Él se valió de ese decreto que tú has dicho que daba la posibilidad de la nacionalidad española a los judíos sefardíes. Se puso en contacto con las autoridades nazis húngaras
y exigió y dijo que él quería dar esos pasaportes, puesto que eran súbditos españoles. Y después de mucho forcejeo y de hacerle un regalo a los húngaros para los expatriados húngaros que habían sido expulsados de sus casas por los rusos y de muchas conversaciones, consiguió el permiso para emitir 200 pasaportes. Como eso era insuficiente total, no para los sefardíes, que como ya has dicho no existían casi, sino para todos los judíos que había en Hungría, pues mediante un truco muy hábil, que es que ponía una letra al lado de cada número, pues nunca expedió pasaportes por más del número 200 y a cada uno le puso una letra. Y luego otra cosa que hizo fue que los hizo familiares, con lo cual pues ahí el número de personas protegidas creció en mucho, hasta llegar a un número de 5.000. Tengo entendido también que él envió un informe exhaustivo, además creo que fue en agosto del 44, a Madrid sobre el campo de Auschwitz. De hecho, en España, uno de los primeros informes que llegan, las primeras noticias que hay sobre lo que está ocurriendo en Auschwitz, es un informe suyo, ¿no? Enviado por telegrama a Madrid. Pues sí. Así es. Hubo unas personas que habían estado prisioneras en Auschwitz que pasaron por Budapest y bueno, pues se acercaron a ver a mi padre porque ya en Auschwitz se oía que la Embajada de España en Budapest estaba proporcionando protección y documentos de protección a los judíos. Entonces se acercaron, sabían que era una persona que era amiga y se acercaron y le mostraron pues todos los documentos que tenían sobre Auschwitz, incluso planos del campo de concentración y bueno, pues le describieron los horrores que estaban ocurriendo ahí. Y mi padre pues mandó ese informe a Madrid, al Ministerio de Asuntos Exteriores, con lo cual, bueno, pues ya sabían lo que estaba ocurriendo, en esos campos de concentración, ¿no? Yo quería, respecto a la labor, yo creo que humanitaria de mi padre, a mí personalmente lo que más me impresiona es que no solamente protegió dando documentos a todas estas personas que estaban en peligro de muerte, en peligro de que les mandaran a un campo de concentración, no solamente les proporcionó documentos, sino hizo una cosa súper importante, que es que les dio refugio. Les dio refugio porque si tú tenías un documento en Budapest, eras un judío que tenías un documento en Budapest, te podías encontrar con un nazi o con un nila y podía inmediatamente coger ese documento y romperlo y te quedabas otra vez desprotegido. Entonces era absolutamente esencial que todas estas personas pudieran estar refugiadas. Y para ello cuando empezó con esta labor humanitaria, lo primero que hizo fue refugiarlas en su casa, porque bueno, pues al principio había muy pocos. Luego extendió este refugio a la Embajada Española hasta que posteriormente, como llegamos a números de 5.000 personas, pues entonces alquiló una serie de edificios. Y luego, lo que era muy importante era que si tú estabas refugiado, tenías que estar también protegido dentro de ese recinto, porque los nazis y los nilas continuamente violaban o sea, en teoría no podían entrar a estos edificios, pero ellos, porque era España, pero lo hacían. Entonces, en ese momento, todos estos edificios tenían unas personas que avisaban inmediatamente a mi padre de que habían sacado a alguien, y entonces mi padre se tenía que ir a buscarles, a rescatarles, y los rescataba pues de varios sitios, las comisarías, las estaciones de tren, como habéis visto en la película, pero también se acercaba a las marchas de la muerte, donde pues era peligrosísimo hacer eso, porque claro, ahí además los alemanes que estaban llevando a todas estas personas a campos de concentración o lo que sea, estaban muy molestos de estar perdiendo la guerra, estaban muy nerviosos, las condiciones eran infrahumanas y ahí se podía escapar una bala sin ningún problema y que no habría ninguna consecuencia, con lo cual verdaderamente a mí es lo que más me impresiona, porque ahí se demuestra cómo fue capaz de jugarse la vida, a pesar de que él estaba empezando la suya, recién casado, con una hija recién nacida,
con una persona, otra niña que venía de camino, otra hija suya que venía, cómo fue capaz y no lo pensó dos veces de jugarse la vida para salvar a todas estas vidas inocentes. Así es, y además, Juan Carlos, no solo es los edificios en sí, sino dar de comer a toda esa gente, la cuestión logística, la cuestión de la higiene. O sea, esa gente tenía que vivir ahí y eso lo organizó vuestro padre también, ¿no? De hecho, ahora que hice los edificios, saco a colación que la embajadora de España en Budapest, que vosotros lo sabéis también, recientemente acaba de identificar perfectamente estos edificios y ha inaugurado junto con el alcalde de Budapest unas placas conmemorativas para que quede memoria presente de que estos fueron los edificios bajo protección de la legación de España y que en ese momento dirigía Ángel Sanabria. Se me ocurre preguntarte, Ángela, lo has dicho tú un poco, Juan Carlos, pero tu padre a veces pensamos que debía ser un diplomático pues, con mucha experiencia, tal, pero en realidad era un hombre muy joven. ¿Cómo era él en ese momento? Circunstancias personales, familiares, de lo que es la sensación de una persona que en el fondo era escandalosamente joven para lo que hizo. Escandalosamente joven. Tenía 32 años cuando llegó a Budapest, recién casado, estaba feliz de la vida de su primer puesto de casado, le encantó Hungría, le encantó Budapest. Ayer estábamos aquí leyendo unas cartas que hemos encontrado de mis padres en su viaje de novios cuando llegaron, porque se casaron y se fueron para Budapest, contando a mis abuelos lo que les gustaba, lo contentos que estaban, la maravilla que era. Y bueno, y de repente Hungría, que era un país, aunque era pro-alemán, pero no se había metido en guerra, de repente fue invadida por los alemanes, tomada por los nazis, y bueno, todo cambió en muy poco tiempo, con unos, como ha hecho mi hermano Juan Carlos, con unos nazis muy enfadados porque estaban perdiendo la guerra y con mucha prisa de matar a cuanto más gente, cuanto más judíos lo más rápido posible y cuantos más mejor. Y bueno, pues él era un hombre joven, se cogió a mi madre y a mi hermana y se las llevó cruzando Europa en guerra, en tren, se las llevó, las dejó en Santander con mi abuelo y él se volvió y ahí ya empezó su labor de salvar, porque fue en el año 44 cuando todo esto pasó. Fue muy rápido, muy brutal, y era un chico joven que usó toda su inteligencia, toda su valentía y toda su humanidad y todo para salvar vidas lo más rápido posible y lo más eficazmente posible. Otra cuestión importante que además está mucho en lo que es la memoria de los Shoah es el relato. O sea, de la memoria de los Shoah hay que sacar la información muchas veces a los supervivientes y a los salvadores, ¿no? Entonces, vuestro padre, yo sé que oficialmente, que yo tenga constancia, concedió una sola entrevista sobre esto, que fue al Heraldo de Aragón, en un periódico de Zaragoza, en el año 49. Pero dentro de lo que es vuestra memoria familiar, ¿en qué medida tenéis relatos de vuestro padre sobre esto y en qué medida no? Bueno, la verdad es que nuestro padre hablaba del tema específicamente cuando alguien le preguntaba. Entonces se explayaba y daba todo tipo de detalles. Pero, por lo general, pues era un tema que no iba alardeando de él o iba contando justamente por eso, porque no quería presumir de nada. Él pensó que actuó como cualquier ser humano debe actuar en una situación similar. Entonces no quería presumir, no quería alardear de haber hecho esa labor humanitaria. Entonces, bueno, nosotros obviamente conocíamos la historia, pero de nuevo, pues no era un tema exacto. Y es muy curioso porque en los 90 hubo una reunión en las Naciones Unidas que organizó la mujer de Kofi Annan, que es sobrina de Raúl Wallenberg, y entonces en la Asamblea General nos juntó a los descendientes de salvados y los descendientes de salvadores. Y bueno, mi madre todavía vivía en aquella época y vino a esa reunión, que fue muy bonito porque cada uno tuvimos la ocasión de contar muy brevemente la historia que correspondía, ¿no? La historia de esa persona. Y después hubo un cóctel donde nos juntamos todos y todos nos conocimos y tal, y el punto común que todo el mundo decía, tanto salvadores o hijos o descendientes de salvadores, y lo mismo de los salvados, es que no hablaban del tema, que era un tema que querían
que querían olvidar, que querían sacar de sus mentes, porque yo creo que fue muy duro lo que sobre todo los judíos, ¿no? La comunidad judía fue tremendamente duro. Entonces, es muy normal encontrarte con supervivientes que no se lo cuentan ni a sus hijos y que no quieren recordar el tema por lo duro que fue, por lo complicado que fue, ¿no? Y lo quieren olvidar. Sí. Y se me ocurre también plantearos una cuestión que es, vosotros sois conscientes, yo lo ha dicho David, de que podemos hacer un cálculo aproximado de que 50.000 o más personas están hoy en este mundo gracias a la labor salvadora de vuestro padre. ¿En qué medida habéis tenido vosotros, como hijos y familiares de Ángel Sabriel, contacto con estas personas o con alguno de ellos? Pues hemos tenido bastante contacto, porque bueno, con quien más contacto hemos tenido es con Eva, que ahí la tenéis y ahí la tenemos y que la queremos mucho y que os va a contar la historia. Pero hemos tenido bastante contacto, mucho con los hermanos Bandor, que eran dos niños que se salvaron con su madre y que se fueron a vivir a Barcelona, los hemos conocido y los hemos tenido mucho trato con ellos. Y luego muchas veces varias veces hemos ido a Hungría y ha habido gente que se nos ha acercado, que tú lo has visto también, con los salvoconductos firmados por nuestro padre, nos han enseñado fotos y nos han contado historias. Gente que nos ha dicho, estando delante de las casas protegidas que hemos hablado antes, en esa ventana estaba yo y ahí me salvé yo por vivir ahí, y con mucha gente que es tan emocionante verlos y poder hablar con ellos y es una emoción muy grande y un orgullo muy grande, la verdad. Yo creo, se nos quedan cosas en el tintero, pero creo que tenemos que escuchar a Eva. Estamos oyendo el testimonio del lado de los salvadores, pero también tenemos el privilegio de oír el testimonio de una salvada. Y yo creo que las otras temas que se pueden quedar en el tintero podemos hablar de ellos en el turno de preguntas, ¿no? De las cosas salvo que queráis añadir algo, Ángela y Juan Carlos. Yo estoy muy bien. ¿Sí? Me encanta seguir hablando y oír a Eva. Pues si os parece, señores organizadores, podemos escuchar a Eva Leitman-Borer. Adelante, Eva. Qué honor y qué placer tenerte. Muchas gracias por la invitación. No puedo poner el vídeo, no me permite iniciar vídeo. Anda. Bueno, pero se te oye. Ahí. Ahora sí. Me emociona, quería felicitarles por la organización del acto y decirles que me emociona más todavía porque he vivido unos años en Venezuela hace muchos años. En realidad yo nací en Budapest el 29 de junio de 1944 y como dijo Miguel o Ángela, no recuerdo, los nazis invadieron Hungría en marzo de 1944 y simultáneamente en junio del 44 los aliados bombardeaban Budapest y fue el momento en que mi madre la echaron de su casa, la denunciaron y andaba tratando de buscar refugio con mi hermano Tommy, que tenía 7 años y embarazada de mí. Consiguió, mi abuelo le quedaba un poco de oro y con el intercambio del oro consiguió que pudiera dar a luz en una clínica, pero a las 2 horas la echaron y estuvo refugiada en un sótano escondidos porque no admitían a judíos, o sea que tuvieron que esconderse. Total que estuvo mi madre con nosotros y mi abuelo buscando refugio por todas partes. A un momento dado volvieron a su casa y la portera le entregó una carta que venía de España, porque en el año 39 mi abuela, Rosa Rosenthal, se había decidido que se querían ir de Hungría cuando empezaron las leyes antisemitas y se estableció primero en Tánger y luego en Madrid. Y curiosamente, aunque era la época de guerra, el correo funcionaba bien. Y mi madre se encontró con varias cartas con sellos españoles y había oído que en la legación húngara
podía refugiarse todo el que tenía un contacto con España, y ahí nos presentamos y ahí nos salvaron la vida. Estuvimos ahí varias semanas y hasta prácticamente hasta el final de la guerra, hasta que llegaron los rusos, que fueron los que liberaron Hungría, que fue una liberación, entre paréntesis, lo de liberación. Y gracias a eso, pues nos salvamos mi abuelo, mi madre, mi hermano y yo. Yo la verdad que no tengo ningún recuerdo. Mi madre nunca habló de ello. Lo que sí es que cuando llegó a Madrid, ella siempre buscaba a doña Adela Sans Brice. Y entre sus papeles varias veces encontré notas que ponía Sans Brice, o sea, y la primera vez que ella habló fue precisamente una entrevista que le hicieron para la fundación de Steven Spielberg, que está recogida en el Museo de Washington, D.C., el Museo del Holocausto. Y ahí es donde cuenta la historia, y eso fue en 1990. Y simultáneamente, ese año del 44, mi padre, Arthur Leitman, mi padre biológico, fue llevado en las marchas de la muerte y murió cerca de la frontera de Austria, como contaba Miguel, ¿no? Las terribles marchas de la muerte. Y desde entonces yo me he encontrado con la familia Sans Brice. Mi madre llegó a conocer a Adela, doña Adela, como la llamaba ella, y pudo agradecerle y demostrarle todo el cariño que sentía por su marido y por ella, y el agradecimiento infinito. Esa es la historia de nuestro salvamento. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, ahora ya los organizadores nos plantean las preguntas, Eva. Sí. Vale. Gracias por esta magnífica y bella historia, cantidad de comentarios que llegan y de preguntas, y por los chats privados, la gente muy, muy emocionada con la historia. Antes le vamos a dar la palabra al cónsul general de España en Venezuela, Juan José Buitrago, pero antes vamos a acusar la presencia del doctor y profesor Abraham Levi Benchimol, quien ha sido presidente de una gran cantidad de instituciones, actualmente presidente del Museo Sefaradí de Caracas, Morri de Curiel. Ha sido una hazaña para que él pueda estar aquí adentro, y también nos informan que está presente la gente de Mem Gimel desde Melilla, Mordejai Wanich. Le damos la palabra a nuestro querido cónsul, que en Caracas está haciendo una labor titánica, y quiero destacar su afecto y su cercanía con nuestra comunidad judía, y sobre todo con todos los españoles que hacen vida en Venezuela en momentos tan difíciles como lo que atravesamos por la pandemia, siempre ayudando a todos sus nacionales. Adelante, Juan. Muchas gracias, David. Quiero naturalmente darte las gracias por darme la oportunidad de saludar a todos los que están participando en este foro, muy especialmente a mi amigo y compañero de carrera, Miguel de Lucas, que está al frente de la Casa Sefarat y que está realizando esa labor. Esa sí que es una labor absolutamente titánica y admirable. Y también a mi amigo Juan Carlos Sans Brice, al que tuve la oportunidad de acoger en La Habana hace no tanto tiempo, y que fue para nosotros una luz en el camino de acercamiento con la comunidad judía y la comunidad sefardí. Bueno, en efecto, estamos aquí en Caracas. Me alegro mucho de ver a caras muy conocidas, y caras que además están frecuentando el propio Consulado de España, en lo que yo creo que es una cristalización de esto que estamos hablando. Es un reacercamiento entre España y la comunidad sefardí, que ha durado ya, como tantas veces se ha dicho, de demasiados siglos, ¿no? Decía Miguel de Lucas anteriormente que no estamos simplemente evocando hechos históricos fríos y sin sentido, sino que estamos
haciendo que la historia sea presente hoy. Y yo creo que España, a través de la ley que todos conocéis de nacionalización de las comunidades sefarditas, ha hecho la historia viva y ha renovado el vínculo y está protegiendo y animando y relacionándose con una comunidad tan cercana para nosotros como es la sefardita. Yo todas las semanas en el consulado recibo decenas de venezolanos de origen sefardí que se han acogido a la ley, que ahora son ya españoles y que, dadas las circunstancias de este país, se sienten más protegidos por la bandera española. Y yo creo que eso es algo, como decía anteriormente, que tiene mucho valor porque hemos hecho que la historia, el ejemplo de diplomáticos de gloria como Sanz Briz y muchos otros, hoy la estemos reeditando con hechos muy concretos. Nosotros hicimos un acto muy entrañable en marzo, justo antes de la pandemia, en la Hermandad Gallega de Caracas, a un acto de entrega de pasaportes españoles a alrededor de 55, 56 sefarditas venezolanos, y tenemos previsto, cuando pase esta pandemia, hacer un acto más masivo también de entrega de pasaportes, que no solamente la entrega de un documento, es la ratificación de una relación centenaria que la comunidad sefardita nunca ha querido olvidar y que España agradece y quiere premiar en su justa medida. No me quiero extender más, muchísimas gracias. Solamente quería dar este saludo desde Caracas, decir que nos sentimos muy cercanos a la comunidad, emplazar a los responsables de la comunidad sefardita en Caracas a que se acerquen también al consulado y a la embajada, porque tenemos que esta relación no puede quedar simplemente en la adquisición de nacionalidad, tenemos que desarrollar vínculos más sólidos, tenemos que conocernos mejor, tenemos que conocer la historia conjunta, y a mí me gustaría finalmente dar el mensaje de apertura tanto de la embajada como del consulado a esta comunidad que ya es la nuestra. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias, Juan Carlos, por tu amistad. Estamos todas las semanas dándole la lata. Así que muchísimas gracias por ese mensaje tan emotivo, y la comunidad se siente muy próxima, y te repito, todos los españoles que hacen vida en Venezuela están fascinados contigo. Así que te deseamos éxito en tu gestión y agradecer a todo tu equipo que siempre está atento. Ya le hemos hecho saber esto al embajador también, porque todo el personal de la embajada siempre está atento a estas actividades, y como te he dicho, a todos los requerimientos de los españoles que hacen vida en Venezuela, que son muchísimos. Vamos a entrar ahora en un periodo de algunas preguntas y respuestas y algunos comentarios. Yo le voy a dar las palabras a mis compañeros. Esto va a demorar aproximadamente 8 o 10 minuticos para no ser tan largo y para que la actividad, a pesar de que la gente escribe que sigamos, entendemos que el tiempo vale oro, y por lo tanto le doy la palabra a mis compañeros para que sigan con el tema de las preguntas y respuestas, agradeciendo de antemano a todos haber estado aquí en esta charla y en este diálogo y de verdad intercambio de ideas tan emotivo como ya hemos dicho. Adelante. Sí, tenemos algunas preguntas, muchos comentarios. Los comentarios van dirigidos a agradecer a los hermanos Sanz y agradecer a la señora Eva. Todos son comentarios de gratitud. Tenemos 8 preguntas, voy a leerlas de seguido, de manera que el panel tan nutrido de hoy pueda distribuirse las respuestas. La primera pregunta de Sandra Katz: ¿alguna parte de la película no se ajusta a la realidad? ¿Algo que ustedes consideren debemos conocer acerca de su padre lo omitió en la película? Es la primera pregunta. Luego, si quieren, avanzo con las preguntas. Luego está una pregunta sobre Franco. Dice, pero Franco no dejó a los alemanes llevarse a los judíos establecidos en España. Luego tenemos otra pregunta. Dado que se llevan muchos años transmitiendo la historia del Holocausto de una única manera, ¿no sería importante, sobre todo de cara a la juventud, empezar a estudiar otras formas de narrar la historia de forma que se les pueda acercar? También pregunta, cuando a él lo sacan de Hungría, ¿es por decisión del gobierno español para que no siguiera ayudando a los judíos? Eso nos lo pregunta Rachel Cohen. Nora pregunta, ¿cómo se sienten ustedes con el legado y el listón tan alto que les dejó su padre? Tenemos otra pregunta. Desearía saber, pregunta Rebeca Perli, si hay alguna lista con los nombres de las personas salvadas y si entre ellas están los apellidos Neubauer y Katz.
Elizabeth pregunta, ¿cuánto tiempo permaneció solo, corriendo ese enorme riesgo, separado de su familia? Moisés Ayón, si se mantuvo totalmente discreto y no quería hablar del tema, ¿cómo y por qué surge la idea del rodaje de tan excelente película? Hasta ahora son esas 8 preguntas que tenemos. Veremos si pueden ir llegando más. Algunas dirigidas a la película y otras dirigidas a, bueno, a la vida del padre de ustedes. Juan Carlos y Ángela, traten de, por encima de ir contestándola en la medida de las posibilidades, y ya hemos tanto entrando en contacto con la gente para ver cómo por email después en algún momento podemos hacerle llegar algunas respuestas, porque hay una gran cantidad de comentarios también. Como esto va a quedar grabado, creo que va a ser la mejor manera, si ustedes lo piensan así. Mira, empiezo yo. La película es una película que cuenta la historia estupendamente. La historia tal y como fue. Frívolamente te diré que una inexactitud es la edad de mi hermana, que mi hermana Adela, que ahí parece que es una niña que ya habla y que no le gusta desayunar, era un bebé recién nacido. Eso es lo único que ella siempre dice, que le ha puesto años la película, ¿no? Pero por lo demás está muy bien. El protagonista de la película, que es un actor estupendo español al que queremos mucho, era mayor que lo que era mi padre en ese momento, pero nada más. Por lo demás, es una película que, para mi gusto, ¿verdad?, refleja la historia estupendamente. Y te voy a contestar también a lo de que, ¿por qué que si no se sabía, si no se hablaba nada, luego se supo? Pues mira, no es que no se hablara nada, es que no era una cosa que se hablaba mucho, lo sabíamos. Nuestro padre no nos contó nunca detalles espantosos que luego nos hemos enterado, por discreción, porque no le gustaba alardear, porque el momento político no era propicio para eso, pero sí sabíamos que era lo más importante que había hecho en su vida, porque verdad, eso nos lo decía todo el rato. De toda su vida, lo más importante que había hecho era su labor de Budapest. Y luego fueron los judíos verdaderamente los que... Bueno, luego en un momento dado, España e Israel abren relaciones diplomáticas, y el Yad Vashem tuvo el gran detalle de, a título póstumo, otorgarle el título de Justo entre las Naciones a mi madre. Entonces, esto ya fue un acontecimiento, digamos, más público, porque hasta entonces no se hablaba mucho del tema, entre otras cosas porque ni Hungría tenía relaciones diplomáticas con España, ni España con Israel. Entonces, pues era un tema que francamente no le interesaba a mucha gente desde el punto de vista político. Y a raíz del establecimiento de relaciones diplomáticas y de que le otorgan el título a título póstumo a mi madre, sí se empezó a hablar de la figura de mi padre, y entonces pues Televisión Española pensó que era interesante hacer una película para que los españoles supieran lo que un diplomático español durante la Segunda Guerra Mundial hizo, para que se supiera, porque era un personaje verdaderamente desconocido en España. Ya no, ya menos, pero en ese momento no lo conocía nadie sabía de su gesta. Respecto al legado que nos ha dado nuestro padre, bueno, pues efectivamente ha puesto el listón altísimo, pero nos ha enseñado una cosa muy importante, y es que fueron momentos durísimos. El Holocausto fue pues una de las mayores tragedias humanas. Entonces, lo que nos ha enseñado nuestro padre es que, bueno, pues no hay que quedarse sin hacer nada cuando se ven injusticias. No se puede mirar para otro lado, hacia otro lado, como hace la mayoría de la gente. No te puedes quedar de brazos cruzados. Y pensamos, sobre todo Ángela y yo, que es muy importante que las generaciones nuevas sepan lo que ocurrió en el Holocausto, y que sepan también que hay que actuar de una forma contundente, y que hay que hacer lo posible para que semejantes tragedias no ocurran otra vez. Entonces, nos gusta mucho ir a colegios y a veces universidades y explicar todo esto, porque la gente joven tiene tendencia a ver el Holocausto como una cosa del pasado, y entonces eso hay que quitarles esa idea de la cabeza, porque desafortunadamente, bueno, pues siguen existiendo genocidios. Entonces todos tenemos que hacer lo posible, todos, para que esto no siga ocurriendo. Y ese es un poco el legado que nos ha dejado nuestro padre.
Luego había lo de la David, lista. Perdón. ¿Sí? No, perdón. No, era que quería, cuando termine nuestro querido invitado de honor, quería hacer un breve comentario. Vale. Pero, Juan Carlos, perdón, tú estabas en el uso de la palabra. Perdona tú, embajador. Existe una lista en el Ministerio de Asuntos Exteriores que se puede consultar y ahí las personas interesadas pueden ver si estas personas con estos apellidos que han nombrado están incluidas en la lista o no, ¿no? Luego, los 8 meses. Si queréis, Juan Carlos. No, lo del tema de la salida de Budapest, si queréis puedo aportar yo ahí el dato o hablar vosotros. No, pero no, mi padre salió de Budapest en el último momento que pudo, que fue en diciembre del 44. Los rusos entraron en enero del 45. Le habían ordenado ya 40 veces que se fuera. Era un diplomático español de un país que habíamos tenido una guerra civil hacía muy poco tiempo, donde los rusos habían intervenido del lado, digamos, del bando que perdió la guerra. O sea, que iba a ser una persona que no iba a tener ninguna garantía de vida si le pescaban los rusos. De hecho, ni siquiera el pobre Raúl Wallenberg, que era un señor sueco que no había tenido ningún problema con los rusos, desapareció y nunca más se supo, seguramente murió en un campo de concentración ruso. O sea que él salió al último momento, pero no para dejar de proteger a judíos, sino porque tenía que salir y porque además los judíos él los dejó en las casas metidos, protegidos, y de hecho se salvaron cuando entraron los rusos a los pocos días, se salvaron todos los que estaban en sus casas. Por eso se fue. Bien, Milo, haz tu comentario que ibas a hacer. Sí, es un poco esto último que decía Ángela, que me parece sumamente importante, porque a pesar del testimonio heroico que tuvo Sanz Brice, era un diplomático de carrera, y eso mismo lo dijo Miguel, lo mismo el cónsul Buitrago. Hay una relación profesional en donde cuando es llamado, él no es un diplomático heterodoxo, sino que es un diplomático de carrera y obedece. Luego sigue a ejercer otras funciones. Es decir, eso no le quita mérito, todo lo contrario, sino que lo hizo, y ahí es donde yo quiero resaltar lo que yo veo en eso. Es decir, esa historia de amor entre España y los hijos pródigos de Sefarad, que se dio en diversas, no todos, como decía un expresidente venezolano, nadie es monedita de oro para que todos lo quieran. Y habrá dentro de España, al igual que del mundo, varios antisemitas, antijudíos. Pero no es un privilegio de uno u otro sector, porque parte de lo que el embajador, Sanz Brice, hizo para darle la vuelta a lo jurídico es precisamente una de las resoluciones que hizo durante una época política no de izquierda, sino de derecha, todo lo que fue Primo Rivera y esa primera resolución de darle nacionalidad a los sefardíes. Pero también lo hubo durante la República. Entonces, yo creo que ese filosefardismo que nos ha llevado a lo que decía nuestro querido cónsul aquí en Venezuela, de una solidaridad, es de donde se desprende esa entrega de nuestro embajador Sanz Brice para ese mundo de coexistencia, ese mundo de valentía moral, que por supuesto la tuvo que tener para enfrentarlo, pero que está basada no solamente en salvar a los judíos, sino también de reafirmar su fe en ese nuevo amor de retorno. No siempre fue así. Durante siglos tuvimos en España la Inquisición, tuvimos la persecución, tuvimos la expulsión, pero lo importante es que llega un momento en donde hay ese reencuentro con una cultura. Comentaba con Juan Carlos en una ocasión previa, bueno, que quizás el mismo amor no sucede con otros expulsados, los moros que fueron expulsados de Al-Andalus, bueno, no tienen esa misma afinidad de haber mantenido el ladino o el judeo español de la época. Entonces, es como un reencuentro de dos vías, que es lo que quisiera resaltar y que es lo que tenemos que cultivar en acciones como la que Miguel está haciendo en Madrid, y lo felicito por esa gran labor, y todas las instituciones que David Vitán mencionó en el inicio. Muchas gracias. Bueno, han quedado gran cantidad de preguntas en el chat y comentarios importantísimos. Vamos a tratar de ir dando alguna respuesta por correo.
quiero cerrar este evento agradeciendo a la gran cantidad de personas que entraron, a los expositores, a todas las personas y diplomáticos y a todos aquellos que han tenido la oportunidad de participar, expresándole nuestra gratitud. Esto lo vamos a tener grabado, le pediremos espacio a Ana Fran en un momento determinado que nos haga llegar. Tenemos los correos de todas las personas e instituciones. Asimismo, invitarlos a ver la exposición, que la pueden ver a través de la página del Museo de Coral Gables. La gente de Ana Frank, de Espacio Ana Frank, también la va a poder tener subida. El Museo Sefaradí de Caracas. Muchísimas gracias. Perdonen a todas aquellas instituciones y personas que no pudimos saludar por la gran cantidad de comentarios. De verdad que se les quiere mucho y una vez más agradecido con Espacio Ana Frank, sobre todo por este evento que desde ya le puedo decir, mi teléfono está abarrotado de mensajes, ha resultado tan exitoso. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas A todos gracias. vosotros. Muchísimas gracias por estar presente y por este motivo tan